Lo siguiente, vamos a aprovechar la resaca y vamos a retomar la discusión en el momento en el que ayer, picadísimos todos, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Tinto o blanco era la discusión? ¿Era esa? No, ya estábamos... Entonces yo me fui antes de la discusión. Sí. No, ¿qué hacemos? Nos preguntábamos sobre el final. ¿Qué hacemos con las ganas de cambiar el mundo en este contexto de retroceso, claramente? Un contexto en el cual no hay solamente discursos de odio, sino que prospera el odio en general como sentimiento, en parte por la insatisfacción que atraviesa a nuestras sociedades. Y cómo responder a algo que es una agresión fascista contra la democracia, pero que también es una agresión cotidiana de nuestra forma de vida, ¿no? El laburante, el precarizado, la precarizada. Retomemos ahí. Creo que hoy tenemos más preguntas que respuestas y me parece que hay que profundizar en la pregunta, porque me parece que aunque suene naif ante lo que está pasando, creo que hoy más que nunca necesitamos un ejercicio de imaginación fundamental. Yo creo que hoy no tenemos las herramientas que necesitamos para enfrentar lo que nos tenemos que enfrentar. Y un ejercicio de imaginación, hay una frase que se usa mucho de que hoy en día es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Digamos, esto de que no nos imaginamos otros mundos posibles funcionando de otra manera. Y creo que nos estamos acostumbrando, a nuestra generación, que acá hay distintas generaciones, pero creo que nos están pasando cosas que jamás imaginamos que nos iban a pasar. Creo que los que estamos acá, ninguno imaginamos una pandemia que nos tenga encerrados durante 2 años y la cantidad de muertos con los que nos acostumbramos a convivir. Creo que ninguno de nosotros imaginó, y menos de nuestra generación. Yo nací en el 85. O sea, somos la generación nacido y criado en democracia. Yo jamás imaginé ver una pistola gatillada en la cabeza de la máxima figura política de Argentina. Y lo peor, yo una de las cosas que repetía, que era también uno de los boludos que creía que íbamos a salir mejor de la pandemia, una de las cosas que decía es, lo peor que puede pasar después de la pandemia, en esto si salimos mejores, peores, es que no pase nada. Y no pasó nada. Y creo que ahora lo peor que puede pasar con lo que pasó con Cristina es lo mismo, es que no pase nada. Porque no es que no pasa nada, todo se va degradando cada vez más. Nos acostumbramos a barbaridades cada vez más grandes, a contar los muertos. En la ciudad de Rosario nos acostumbramos a contar todos los días muertos nuevos y abrimos la tapa de los diarios y lo que hace 6 años nos conmocionaba, hoy nos da igual. Bueno, no es que me da igual, digo, naturalizamos todo eso. Bueno, Claro, se hace parte del paisaje cotidiano. Eso hablábamos ayer, no me acuerdo si con Joaco o con Damaris, que acá lo que a nosotros nos llega fragmentariamente, con alguna noticia de algún asesinato, de alguna balacera en algún lugar, qué sé yo, acá en algunos casos ni salen las noticias locales, nos decían. O sea, ya es tan común que... Sí, hay 2 cosas ahí. Una, que acá nos acostumbramos y que los gobiernos, ninguno está a la altura de las circunstancias, ninguno. Y también lo que nos pasa, que también lo charlábamos ayer, es la bronca que le produce al 100% de los rosarinos y rosarinas, piensen como piensen, el grado de indiferencia del centro del poder en Argentina, que es la capital federal, de lo que nos está pasando. O sea, nos ignoran olímpicamente. Digamos, y hay una lógica ahí que nosotros venimos denunciando, que incluso gobierne quien gobierne, hay una lógica casi colonial de cómo el centro gobierna la periferia. O sea, cómo desde la capital federal, donde se toman en 4 manzanas las decisiones que afectan a 50 millones de argentinos y argentinas, y la discusión está centralizada en esas 4 manzanas. Un diputado delirante presenta un proyecto delirante que no tiene lógica para derrumbar el edificio de desarrollo social, y hay miles de programas de televisión, de radio hablando sobre eso. Y acá, no sé, como un ejemplo chiquito, digo, nosotros como muchos otros, por ejemplo, tenemos escuelas de gestión social hace 10 años que estamos y que funcionan, y que en la periferia los pibes y pibas que el sistema público y privado los expulsa de nuestras escuelas terminan, por ejemplo. Y eso no es noticia. Digo, eso como otras montón de cosas que intentamos buscarle la vuelta en esto que hacer, y sin embargo, el debate público pasa por otro lado, porque hoy garpa la polémica.
no el trabajo serio, responsable, la búsqueda de alternativas que las existen. ¿Y cuál es la angustia que vivimos hoy? Que pareciera que no hay alternativa. Es re loco, pero pasa con cosas tan graves como la cotidianidad de un sicariato en tu ciudad o con cosas como que respires humo. Nosotros justo nos tocaron, se ve, 2 días lindos, pero las imágenes que he visto y las cosas que ustedes mismos cuentan dan cuenta de 3 meses horribles que acaban de pasar. Es que no fueron 3 meses, son 3 años. 3 años. Esto que fue noticia en Buenos Aires hace 3 meses, en Rosario hace más, pero 3 años, los 3 años desde la pandemia esta parte, en Rosario, en el mundo convivía con una pandemia. En Rosario teníamos 3 pandemias. La pandemia propiamente dicha, la pandemia de la violencia y de las balas, y el ecocidio y el humo permanente. O sea, imagínense la paciencia y lo pacífico que es el pueblo de la ciudad de Rosario, que durante 3 años se bancó y se manifestó pacíficamente para que alguno de los niveles del Estado haga algo. Y ninguno hizo nada. Incluso frente a provocaciones, ¿no? Porque una de las últimas marchas les prendieron fuego enfrente a propósito. A la misma hora que se hacía una de las últimas marchas del monumento, prendieron intencionalmente un foco como para mostrar la impunidad del poder. Y hay movilizaciones por seguridad y pasa lo mismo. O sea, yo decía el otro día, sí, en el recinto, en el consejo, si 1/4 de las cosas que pasaron en Rosario en los últimos años hubiesen pasado en la capital federal, no solamente sería tema y debate permanente y ya se hubieran sacado 20 leyes, hubieran renunciado un montón de gente, sino que capaz que algunas cosas se resolvían. Bueno, acá estamos directamente abandonados a nuestra propia suerte. Ahora, fíjate con esto que decís acerca de lo pacífico que es el pueblo de Rosario, lo llevo a otra cuestión, a otro punto, que es el que incluso empezó Ale la charla, que es, hay como una radicalización de la derecha y los discursos de derecha, incluso dentro del propio Juntos por el Cambio y demás, para decirlo de centro izquierda, hay como una idea de moderación permanente. Por algo también Alberto Fernández fue la opción, ¿no? La idea de la moderación. Esa moderación no está haciendo y no está arrastrando y permitiendo la radicalización. ¿No habría que, en todo caso, empezar a discutir, abandonar esa idea de la moderación? Creo que es interesante y también me parece que yo lo escuchaba al canciller Cafiero en una de las primeras reacciones, cuando los medios empezaron a llamar a todos los políticos sobre lo que había pasado con Cristina, y decía, esto es producto de una sociedad violenta. Y yo no estoy de acuerdo con que Argentina sea una sociedad violenta. De hecho, uno de los valores de la sociedad argentina es que es una sociedad democrática. O sea, hay consensos. Argentina fue el único o de los pocos países en el mundo que juzgó a los genocidas, digamos, que hay determinado consenso sobre qué cosas se pueden hacer, aunque parezca que hoy se está quebrando, yo creo que está sobredimensionado por los medios de comunicación y por la lógica endogámica de las redes sociales entre periodistas y políticos, un fenómeno que está latente, que existe, se sobredimensiona. Y yo me ilusioné en la primera respuesta de la política, donde el 95% de la política en Argentina salió a condenar como que respondía el intento de magnicidio. Y yo decía, eso representa a la sociedad argentina. Yo creo que el 95% de la sociedad argentina es una sociedad democrática. Ahora, hay un 5% que es antidemocrática. ¿Cómo combatimos eso? Bueno, yo creo, ahí hay una idea interesante de Martín Rodríguez, que lo leí hace un tiempo, que hablaba en esto sobre la moderación o la radicalidad, y plantea una idea interesante que me parece que puede alumbrar algo para el futuro. Dice, lo contrario de la moderación no es la radicalidad, sino la profundidad. Y eso a mí me parece interesante. Tenemos que empezar a hacer cosas profundas, no altisonantes desde la radicalidad discursiva. Argentina está sobregirada de discurso hace mucho tiempo, que parece que estamos haciendo una revolución, y estamos haciendo, o estábamos haciendo cuando hacíamos cosas, bastante moderadas. Digo, lo que hoy aparece como pre-2015, como el paraíso, era moderado en términos de distribución del ingreso. Digo, hubo ampliaciones de derechos civiles que son reales, pero digo, en términos de las condiciones materiales de existencia de nuestro pueblo, veíamos el 2001. Hoy los barrios populares están peor que en 2001. Claro. Están peor. Hay políticas sociales, está la asignación universal por hijo. Digo, existen esos, pero porque la desigualdad... Estructuralmente eso es necesario para que no explote. Claro. O sea, todas las medidas son necesarias porque el nivel de desarrollo del capitalismo hoy es tan desigual que si vos no tuvieras este nivel de contención social, explotaría y los ricos no podrían vivir. Entonces, digo, me parece que llegó el momento
de hacer cosas más profundas en lo real y menos altisonante en lo discursivo. Creo que hay que desescalar en términos discursivos y profundizar en términos reales. ¿Por qué no discutimos qué pasa con la tierra en Argentina y cómo podemos producir alimentos desde las ciudades? Digo, discutamos los temas que realmente le importan a la gente, esa frase tan así, pero qué es lo que vos Sergio decías, Massa. pero que en un punto es verdad. O sea, la política discute el 80-90% del tiempo cosas que solamente le importan a la política. Es interesante. Vos sabés que vos lo citabas a Martín Rodríguez. Algo parecido dice Ernesto Semán en una entrevista que hace poco leí, que a mí me pareció súper interesante, que plantea que no hay una polarización política en la sociedad argentina, sino que lo que está pasando es que se radicalizó la derecha, muy zarpado. O sea, hay cosas que se están diciendo que hace 20 años era impensable que alguien dijera en público. Y él, en esa entrevista, que para mí plantea esa idea muy fuerte, también dice algo sobre esto que vos decís de la radicalidad. Y fíjate, lo pone con el kirchnerismo como ejemplo. Dice, lo que veo es una radicalización de la derecha en sus agendas, en su discurso, en el tipo de identidad política, social y en algunos casos racial que se construye alrededor de esa radicalización. Pero dice, ¿cuál sería la contraparte de izquierda que justificaría hablar de polarización? Que implique un mismo nivel de radicalización y de conflictividad. La cámpora, Cristina Kirchner, dice él, en el mejor de los casos son movimientos que han impulsado diagnósticos más o menos radicales para el desarrollo de políticas extremadamente moderadas. Después critica a la izquierda también, porque dice no es verosímil como opción de poder en la Argentina. Y ese es quizás el desafío con autocrítica que tiene que hacerse, bueno, nuestro sector, si querés, ¿no? Y Ezequiel Adamowski, también compañero camarada de este campo, una vez cuando vino a dar a Rosario una charla, usó una expresión de no me acuerdo qué autor, de no me acuerdo qué parte del mundo, que la usamos mucho, que dice, que era una autocrítica del campo de la izquierda, que decía, nosotros somos muy buenos para criticar la realidad, el actual estado de cosas, nos cuesta bastante decir cuál es la alternativa y sobre todo nos cuesta muchísimo o no existe cómo construir un puente entre este presente que tenemos y el futuro que deseamos. La imposibilidad de pensar alternativas primero y después de construir puentes para llegar es lo que muchas veces dificulta ese diálogo con decir hay alternativas de frente. No nos tenemos que conformar con lo que existe. ¿Por qué triunfan la moderación? ¿Por qué triunfa? Y porque dice, bueno, esto es lo posible. Bueno, nosotros como Ciudad Futura, cuando creamos, después de 10 años como movimiento social, un partido político, nosotros siempre le pusimos mucha fuerza, mucha energía, mucho trabajo cotidiano, no a discutir lo que discute la política, sino a hacer lugares como este. Ustedes se preguntarán por qué un partido político tiene un espacio cultural de estas características, que hoy llegaron al mediodía y se estaba desarrollando la Escuela de Oficios Culturales junto con la Universidad Nacional de Rosario, con el Cedronar. Rarísimo, unos gráficos. De unas ondas sonoras. Sí. Bueno, al mismo tiempo que ustedes estaban ahí, había compañeros en el Tambo de la Resistencia ordeñando vacas. Dentro de un ratito abren nuestras 2 escuelas de gestión social para que jóvenes y adultos terminen la escuela. En ese mismo momento un compañero está dando un microcrédito a un emprendedor. Digo, todo eso que desarrollamos, ¿por qué lo hacemos? No porque hayamos, ninguno de nosotros sabía nada de tambos. Ahora, intentamos materializar un pedacito de esa sociedad que queremos para mañana, ahora en el presente. ¿Por qué? Porque entendemos que eso tiene una potencia política que convence mucho más que el mejor de los discursos políticos. Porque además le hablamos a la gente común. Decir, mira, y Venezuela, Cuba, pero no discutamos abstracciones. ¿Vos estás de acuerdo con este modelo educativo que nosotros estamos llevando adelante en la realidad hace 10 años, que no es una promesa? En eso creo. Bueno, ¿y está de acuerdo en este modelo de producción donde uno se puede organizar para que los trabajadores tengan salarios dignos y puedan producir alimentos de mejor calidad y a precios accesibles? En eso estoy de acuerdo. Claro, la cuestión es cómo convertir eso, Juan, que es claramente de corte municipalista, en una opción de poder, o incluso en esa misma proyección de lo posible, pero a nivel nacional. Bueno, primero nos decían cómo convertir eso de escala barrial a una ciudad, y nos decían que era imposible. Hoy somos el bloque más grande del Consejo Municipal, y lo que hacemos es plebiscitar las ideas nuestras, vos ves todas las referencias políticas acá, en las urnas, y la gente apoya esto. O sea, lo pudimos escalar barrial, ciudad. Buena. La segunda ciudad del país. Mirá cómo cerró prometiendo Ciudad Futura para toda la Argentina. Bueno, y lo que viene, nosotros vamos a ganar la ciudad de Rosario el año que viene, vamos a gobernar la ciudad.
O sea, estamos en diálogo con distintas fuerzas políticas y yo creo que en qué hacer también, en cómo rompemos determinada lógica y se empieza a construir un proyecto de abajo hacia arriba. Digo, del 2001, ¿cuál era una de las grandes? El que se vayan todos, era que se vayan todos, pero que surja algo nuevo, y ese algo nuevo tenía que venir de abajo. Nosotros creemos que se pueden articular distintas experiencias políticas para construir una alternativa diferente, porque nosotros decimos algo hace mucho tiempo que es: lo que se construye desde arriba se tumba desde arriba. Digo, y si uno no construye poder popular enraizado en las bases, en los territorios, no en una sola ciudad donde se erige el poder central, sino a lo largo y ancho del territorio, bueno, esas experiencias políticas pueden durar más tiempo y pueden fundamentalmente estar por afuera de los vaivenes electorales. Uno puede ganar o perder elecciones. Ahora, el proceso político tiene que continuar, que es lo que decía García Linera en esto de las oleadas. Digo, uno de los grandes problemas es que si perdemos el Estado, perdemos todo. El neoliberalismo puede ganar o perder elecciones, pero sigue vivo porque vive en la sociedad. Se reproduce todo el tiempo en un montón de lugares. Bueno, tenemos que hacer lo mismo. Nosotros hacemos nuestro humilde aporte de esta humilde mejor ciudad del mundo, pero creo que va por ahí, digamos, y juntándonos con otros que piensan distinto. Esto para mí es central y cierro. Digo, hoy el nivel de heterogeneidad, fluidez, rapidez de la sociedad del siglo XXI, con identidades tan múltiples, tan diversas, que cambian de un día para el otro, tenemos que construir coaliciones lo suficientemente amplias y heterogéneas para poder ganar, pero lo suficientemente compactas para poder gobernar. Me parece que ese es el desafío, y siempre con invención política y sin miedo. Juan, gracias por invitarnos, gracias por venir, gracias por estar cerca. Es Juan Monteverde, a quien escuchan, concejal de Ciudad Futura.